a todos. Es cierto lo que le ha dicho, es una responsabilidad, pero para mí también es la satisfacción de un deber cumplido cuando uno se siente llamado por Dios a poner los dones al servicio de la Iglesia. En esta mañana quería hablarte de una virtud, una característica de la cual cuanto más presumamos tener, es que más carecemos de ella. El otro día hablando con un amigo, tomando café, un doctor, hablando de la misma contradicción que hay en eso, en que cuando presumes de eso es porque no la tienes, me dijo esta frase: yo soy la persona más humilde de todo el mundo. Es una contradicción, ¿verdad? La humildad, esa virtud que en la sociedad brilla por su ausencia. De hecho, se premia mucho más al que destaca, al que como un pavo real abre su cola y dice: mirad cuán bueno, perfecto y capaz que yo soy, que soy yo. Es decir, somos llamados a destacar sobre los demás. Esta virtud, que es normal que no se fomente en la sociedad, en la Iglesia, no es que sea bueno que la tengamos, es que es imprescindible. Porque si no, no sería más nada. Lo contrario de la humildad sería tener orgullo, la altivez, la soberbia. Estas cosas están mucho más extendidas y esa tentación que continuamente se nos pone en compararnos los unos con los otros y llegar a la conclusión de que nosotros somos mejores que los demás. La humildad, créeme que tampoco, que sería el otro extremo. La humildad no es que tú te creas un gusano, no es que tú te creas alguien que no sirve para nada, no es que tú te estés continuamente menospreciando, sino más bien, como dijo Pablo en Romanos, esto no hace falta que lo ponga, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos del que debamos de tener. Tú tienes que saber la dignidad que Dios te ha dado a ti. Lo que no puedes ir es restregándosela por la cara a todos los demás. Tanto por lo que tú seas, tanto por lo que tú tengas, o tanto por el servicio o el lugar donde Dios te ha puesto en cada sitio y en cada momento. Tú no te puedes creer más de lo que eres, ni tampoco puedes estar presumiendo de lo que eres, ni tampoco menospreciando al que no es como tú. La Biblia, como podéis entender, nos hace siempre un llamado a tener esto, que como digo, no es una virtud que podamos elegir tener o no tener, no es un don, ¿vale? No es algo que Dios regala a uno y a otros no. No, es una condición que debería formar parte de nuestro propio ser y también nuestra manera de hacer las cosas. Os voy a poner un ejemplo de cuán importante es esto. Si leyéramos el capítulo 13 de Corintios, ahí nos habla de la supremacía del amor sobre todas las cosas. Y en los primeros versículos nos dice que no es tan importante lo que hacemos, sino por el motivo por el cual lo hacemos. Por eso, aunque yo hablase lengua angélica y humana y no tengo amor, nada soy. Si yo entendiera todos los misterios de la tierra y pudiese, nada eres. Aunque yo entregara mis bienes y mi propia vida para dárselo a los demás, pero no lo hago por amor, tampoco me sirve de nada. Pues mira, parafraseando esos mismos argumentos de Pablo en Corintios,
yo te diría que cualquier cosa que tú hagas para gloria tuya no te sirve de nada, sino aquello que tú haces para la gloria de Dios. Es decir, no para creerte tú que tú eres y por tus medios y por tu capacidad sabes hacer grandes cosas, sino porque todo lo que hagas, sea mucho o sea poco, no sea para tu gloria, sino para la gloria de aquel que hace posible las cosas, que es Dios. En Mateo 11, 29, y vamos a recurrir al que siempre decimos nosotros, que es nuestro Maestro, nuestro Señor y nuestro Salvador, es decir, aquel en el que nosotros deberíamos de tener puestas nuestras miradas. En Mateo 11, 29, Jesús nos invitó a decir con estas palabras: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, sigue mi ejemplo, que soy manso y humilde de corazón. Y que de esa manera es cuando tú puedes hallar el descanso para tu alma. Tú, dicho entonces al revés, la argumentación al revés, tú no puedes hallar descanso para tu alma si no eres manso y humilde de corazón como lo era Jesús. Siempre, lo decía el domingo pasado, cuando Dios nos manda algo, no es para imponernos algo que nos va a pesar, que nos puede destruir o que vaya en contra de nuestros intereses. Siempre que Dios te manda y te pide algo, es porque es lo mejor para ti. También podríamos leer en Filipenses, en el capítulo 2, desde el versículo 5 al 8, hasta donde llegó el ejemplo mismo de Jesús acerca de lo que significa tener humildad. En Filipenses 2, del 5 al 8, decía Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, que él decía, bueno, yo como soy como Dios, no me voy a aferrar a eso para que mi forma de expresarme, de enseñar, de amar, de tener misericordia para con los demás, no lo voy a hacer desde ahí, sino que él dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Podríamos concebir algún ejemplo de humildad más grande que esta? No es que un hombre se rebaje, es que Dios mismo, en la persona de su Hijo Jesucristo, se despojó de su divinidad, adoptó la humanidad del hombre y en la condición de hombre todavía se humilló más para convertirse en siervo de los hombres y morir en la cruz en obediencia al Padre para tu propia bendición. Por eso, y nuevamente las Escrituras en Colosenses 3, del versículo 12 al 14, nos sigue insistiendo sobre esa necesidad que tenemos nosotros de que nuestro ejemplo, nuestro patrón, aquel con el cual deberíamos de estar comparándonos y no con tu hermano, aquel que debe ser la medida con la que tú seas medido, en Colosenses nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de eso teníamos que estar vestidos, de benignidad, de humildad.
de mansedumbre. Nuevamente mezcla aquí dos cosas que están muy relacionadas, la humildad y la mansedumbre. De paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros cuando si alguno tuviere queja contra otro. De la manera, esta es la medida con la que nos tenemos que medir siempre, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Tú quieres para tu vida misericordia? ¿Quieres benignidad? ¿Quieres humildad? ¿Quieres mansedumbre? ¿Quieres paciencia? ¿Quieres que los demás te soporten? Hazlo tú primero. Pero si los demás no se lo merecen, no es que los demás se lo merezcan, es que tú, sin merecerlo, Cristo lo hizo por ti. Y Él es tu ejemplo. Y si tú no eres capaz de entender esto, de que tú has sido el gran beneficiado de la humildad de Cristo, entonces no llegarás nunca a comprender el por qué tú debes de ser humilde con los demás. La humildad ante Dios, y así nos lo recuerda, y a ver si lo encuentra. Un libro que solemos leer muy poco, está en el Antiguo Testamento, se llama Miqueas. En el capítulo 6 y versículo 8, ya desde el Antiguo Testamento, por encima incluso de las cuestiones de la ley y de los sacrificios, por encima de todas esas obligaciones religiosas que había en torno al templo, en las cosas que había que ofrecerle a Dios para alcanzar su perdón, por encima de todas esas cosas. Luego resulta que Jehová, Miqueas 6, capítulo 6, versículo 8. A ver si te enteras. Con estas palabras parece de entender el comienzo de esta frase, ¿no? Oh, hombre, Él, Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué está esperando de Él de ti? Solamente hacer justicia y amar en misericordia y humillarte ante tu Dios. Si nosotros no somos capaces de humillarnos ante Dios, que es lo más grande que existe, ¿cómo vamos a ser capaces nosotros de humillarnos delante del hermano? ¿No será que la falta, la ceguera que tenemos, el problema que tenemos muchas veces en nuestras relaciones personales es porque primeramente no nos hemos humillado sinceramente delante de Dios? Y así también en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 66, versículo 2, se nos recuerda que nosotros no podemos ser aprobados por Dios si no observa en nosotros una sincera y auténtica humildad. Isaías 66, versículo 2. Con estas palabras lo decía. Dios te decía, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, ¿a quién va a mirar Dios? ¿Sobre quién va a prestar atención? ¿A qué humano le va a otorgar el privilegio de que Dios esté sobre su vida? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Si tú no te tomas en serio a Dios, a su voluntad,
Si tú no eres o entiendes que tu espíritu va a seguir siendo pobre toda la vida si no lo enriquece Dios, y si tú no te acercas a ese Dios con la humildad de saberte que Él está muy por encima de lo que tú puedas llegar a ser nunca, entonces Dios no puede obrar en tu vida. ¿Sabéis cuál es la persona que tiene más probabilidades de equivocarse? Aquellas que no escuchan las advertencias de peligro. ¿Sabéis cuáles son aquellas que están más próximas a arruinar su vida? Aquellas que no se dejan aconsejar. Aquellas que no tienen en cuenta todas las advertencias que Dios nos hace acerca de lo que es bueno para nosotros y lo que es malo para nosotros. Si no nos acercamos ante Él con esa humildad de reconocer su autoridad y de saber escuchar, entonces estamos abocados a equivocarnos y a fracasar muchas veces. Todavía acerca de esta humildad que le debemos nosotros a Dios, y ya en este caso en el Nuevo Testamento, en Santiago, capítulo 4, versículo 6, Santiago capítulo 4, versículo 6, él incluso va de forma más categórica y segura, y para que no penséis que esto es una cosa de la antigua ley, que ahora es la gracia, como algunos pensaban, que como somos libres podemos hacer lo que nos da la gana. No, porque eres libre, tú no puedes caer en el libertinaje. Tienes que vivir en la libertad de Cristo conforme a lo que Cristo te enseña. Y entonces Santiago nos dice algo que deberíamos de saber, que Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Tú qué vas, desobrado por la vida? ¿Te crees muy fuerte, muy grande, muy capaz? ¿Te crees que lo sabes todo? Aquel que se crea que lo sabe algo, no sabe nada como debería de saberlo. Eso lo dijo Pablo también en el Evangelio. ¿Te crees que lo sabes todo? ¿Crees que no hay nada que corregir en tu vida? ¿Te crees lo suficientemente bueno y santo? La gracia de Dios no estará sobre tu vida, porque la gracia de Dios se manifiesta en los humildes, no en los soberbios. Pero claro, esa humildad, y como te venía más o menos insinuando desde el principio, esa humildad no es para que tú la tengas para con Dios, porque claro, es fácil, ¿verdad? Cuando llegas a entender la grandeza y el poder de Dios, es fácil decir, tener un espíritu de humildad delante de Él, incluso de temor a su palabra, ¿no? Y eso sí lo entendemos. Pero ¿qué pasa cuando tú lo que te estás relacionando es con las personas que te rodean? Ahí ya es más fácil reconocer que los demás deberían de estar por encima de ti, ¿no? Porque muchas veces nuestro orgullo no nos deja. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, nos recuerda aquí Pedro que en ese trato que nos debemos los unos con los otros debe de estar también presente la humildad. Y lo hace con estas palabras. Igualmente, jóvenes, se está hablando un poco de la autoridad dentro de la iglesia, en ese contexto estaba hablando, ¿vale? Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? Antes hemos leído vestidos de humildad, ahora nos dice revestidos de humildad. Pero ojo, no se trata de que tú te pongas el disfraz de la humildad, sino que sea algo que forme parte de tu propio ser.
de que tú decidas que tu vida sea la humildad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, nos vuelve a repetir el mismo versículo de antes. Es un versículo que aparece en el Antiguo Testamento y que ahora Pedro nos lo recuerda también. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La invitación, ¿cuál es? Humillémonos. En este caso, Pedro nos lo dije como todos fuéramos los receptores. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, no cuando tú lo digas. Cuando fuere tiempo, en su debido tiempo y en su lugar oportuno, Él te exaltará. Pero para que Dios te exalte, te tienes que haber humillado primero. Y esa parte de la humildad auténtica viene de que todos sumisos unos a otros, que estemos sujetos los unos a los otros. Y así también abundan las escrituras, y en este caso en Romanos, lo vamos a leer, Romanos 12, 16, que se nos dice lo que vas a ver ahora mismo en la pantalla. Romanos 12, 16. Unánimes, es decir, siendo uno, guardando la unidad, unánimes entre vosotros. ¿De qué manera? No altivos. No vayas con el cuello estirado para parecer más grande y más importante que los demás. No te creas tú que estás en un escalón por encima de los demás, no vayas tú de altivo. Porque ya hemos leído que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No altivos, sino asociándoos con los humildes. Y fíjate ahora en la frase que dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Porque mucho de todo esto que hay detrás es que en nuestra propia opinión nos creemos mejores que los demás. En nuestra propia opinión creemos saberlo todo. En nuestra propia opinión creemos ser más santos que los demás. En nuestra propia opinión vemos los defectos de todos los demás, pero qué casualidad, menos los propios. Cuando tú te mides a ti mismo, te ves muy grande. A lo mejor tienes un problema de autoestima y quizá te creas un gusano, pero recuerda que la humildad no es sentirse un gusano, sino no tener más alto concepto de sí del que se deba de tener. Pero ¿qué pasa que si en vez de medirte contigo mismo y creyéndote que tú eres uno que está más alto que los demás, es decir, tú eres un altivo, compárate con Cristo? ¿Hasta dónde llegas tú cuando te comparas con Cristo? Había dos hombres que estaban orando. Uno de ellos en la esquina para que todo el mundo lo viera. Y entre otras cosas decir, gracias Señor, porque mira, yo doy diezmo, yo hago esto, yo lo hago lo otro, yo hago muchas cosas. E incluso te doy gracias porque no soy como ese pobre pecador que está allí. Esa persona era un altivo y un soberbio. ¿Y el otro qué hacía? El otro tumbado en el suelo. ¿Por qué? Porque se estaba midiendo con la justicia de Dios y decía él, ten misericordia, ¿no? Ten misericordia, sé propicia a mí y tal cual. Y Jesús lo dejó claro. ¿Quién creéis que de los dos salió justificado de aquella situación? Pues no fue el altivo, fue el humilde. Fue el humilde. La recompensa, según nos la recuerda Mateo 23, versículos 11 y 12, es la que vamos a ver ahí en la pantalla mientras yo voy a buscar otros versículos aquí mismo en mi Biblia.
¿Cuál es la recompensa? El que es el mayor de vosotros, a ver, ¿quién piensa que es el mayor de aquí? ¿Quién piensa que es el mayor de aquí? El que sea, el que lo piense que es el mayor de aquí, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado. Pero ¿qué hacemos si nos humillamos? Seremos enaltecidos. ¿Cuándo? Cuando Dios lo quiera, en su debido momento, tú serás exaltado. Hay otro versículo de la Biblia que Jesús nos recordaba. Cuando tú hagas las cosas para ser vistas por los hombres, tú ya tienes tu recompensa. ¿Tú qué lo haces? Para buscar tu propia gloria y por el reconocimiento que te puedan dar los hombres, pues ya tienes la recompensa de los hombres, que es tan efímera como la hierba que se seca y luego arde. Pero cuando tú haces las cosas con humildad, no sabiendo tu mano derecha lo que hace la izquierda, y todo lo haces para la gloria de Dios y no para la tuya propia, resulta que entonces alcanzas la bendición de Dios. Humillémonos para que podamos ser un día enaltecidos. Y si tú te crees en algún momento de que eres una persona especial, que tiene cosas que los demás no tienen, entonces conviértete en el criado de todos. Porque si tienes algo, no es porque lo tengas por mérito propio, sino leyendo, por ejemplo, en 1 Corintios 4:7. Puedes ponerlo, por favor. 1 Corintios 4:7. Si tienes algo, deberías de acordarte de esto. Porque, ¿quién te distingue? ¿Quién te hace a ti más especial o más grande o más importante que los demás? ¿Quién? A ver, ¿quién te distingue? Por otro lado, ¿o qué tienes que no hayas recibido? De lo que tú tengas, me da igual. Inteligencia, hermosura, belleza, todos los dones del Espíritu Santo, todo el dinero que tengas, todo lo que tú tengas, si disfrutas de una buena salud, también eso. Si tú eres todo lo que tengas, ¿es algo que tú te hayas ganado por tus propios méritos? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos es lo que Dios ha querido darnos. ¿Recordáis la parábola de los talentos? A cada uno le dio lo que quiso, a unos más y a otros menos. Pero ojo, todos daremos cuenta de lo que hemos recibido. Porque ni siquiera lo que tenemos, que nos ha sido dado, es para nosotros, sino para hacer más grande el reino de Dios y para gloria suya, no para la tuya. Y si lo recibiste, si tú te crees que tienes algo especial que los demás no tienen, si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si es un regalo, no es algo que tú merezcas, es algo que Dios te ha querido dar. Entre otros beneficios de tener ese espíritu, esa virtud, esa cualidad auténtica, no fingida de la mansedumbre, te la leo en versículos como Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Se llega a conocer mejor a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor y el conocimiento de Dios, ¿verdad? Se llega a conocer mejor a Dios desde la humildad y no desde la soberbia. El que cree que lo sabe todo, no sabe nada como debería de saberlo. ¿Qué nos dice también Salomón en Proverbios? Te lo leo. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y la honra
precede la humildad. Tú quieres alcanzar la honra a los ojos de Dios. Si quieres buscar la honra a los ojos de los hombres, ya sabes, no tiene recompensa, no sirve de nada. ¿Quieres alcanzar la honra a los ojos de Dios? Pues primero tiene que estar la humildad. Primero tiene que estar la humildad. Igual que también en el 22:4 del libro de Proverbios se nos dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Quieres buscar y conseguir estas tres cosas que nos dice aquí Salomón? Riquezas, honra y vida, pues eso será el pago para aquellos de los que tienen humildad y temor a Dios. ¿Qué he querido decirte? Y estamos terminando ya, terminamos. Que la virtud, la humildad es una virtud que no es opcional. Es algo que tiene que formar parte de nuestra vida. Algo que no se hace o no se hace, sino que forme parte de nuestra misma condición espiritual, como hijo de Dios y como una persona que se guía por el Espíritu Santo. ¿Que es algo que se puede trabajar? Sí. Es algo sobre lo que tú deberías de estar muy atento para darte cuenta de que ciertos pensamientos te van a llevar siempre a cómo te valoras tú y cómo estás valorando a los demás. La humildad busca también el saber valorar a los demás. Cuando tú eliges la soberbia, tú mismo estás confesando de que tú eres mejor. Y cuando te lo crees, lo haces a costa de menospreciar a los demás. La humildad comienza con poner en valor, con darle la importancia que tiene a los demás. ¿Recuerdas ahora esta frase del Nuevo Testamento? Estimándoos cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Eso es una buena señal de que vas en el camino correcto, en que estás trabajando y andando el camino de la humildad. Expresemos esa humildad de una forma práctica y sincera, porque da igual lo que tú hagas para Dios si no lo estás haciendo para la gloria de Dios. Da igual lo que tú estás haciendo por tu hermano si no lo haces desde la humildad de reconocer de que tú estás al servicio de tu hermano, de que no te creas superior a tu hermano y que en todo caso tú lo que estás haciendo es siendo un buen ejemplo de aquel que fue la persona más humilde del mundo, Jesucristo. Y si Él es nuestro ejemplo, sigámoslo. Que el Señor nos bendiga.